Brugers, ella es infectóloga, nos va a ayudar a pensar un poco. Bueno, estamos en un proceso comenzando lo que es la vacunación, también en una nueva cepa del coronavirus, todo está dando vueltas y necesitamos clarificar un poco nuestra mente. Florencia, Leo Arias, Sofía Monachilli y el equipo de Primera Edición te saludan. Buen día. Buen día. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy es un día, podemos decir, importante, para muchos es histórico, pero comienza la vacunación, digo. Un camino que va a ser largo, me imagino. Sí, totalmente. Yo creo que es un día muy importante para nosotros después de transitar un año de una pandemia muy difícil. Tener en este momento una vacuna, digamos, que ha demostrado ser efectiva y, digamos, eficaz y segura, ya empezar a aplicarla en nuestra población, especialmente a los más riesgo. En este caso se va a comenzar con el personal de salud más expuesto. Me parece que es muy importante, obviamente, teniendo en cuenta que también tenemos un montón de vacunas que están en esa misma línea y que probablemente en el transcurso del 2021 va a ser un año que obviamente va a ser difícil porque no podemos relajarnos, pero que vamos a empezar a tener disponibles varias vacunas como para empezar a proteger a nuestra población. Doctora, en la jornada de ayer se conocieron algunos efectos adversos de esta vacuna rusa, teniendo en cuenta que todavía no terminó su fase 3. ¿Son para considerar de qué se tratan estos efectos adversos que generan en las personas que ya se vacunaron? Mira, digamos, por ahora, digamos, los datos que hay de seguridad son buenos, no ha habido efectos adversos graves de consideración. Obviamente son vacunas que se empiezan a administrar en forma masiva. Ninguna de las vacunas ha concluido la fase 3, con lo cual todas siguen, digamos, haciendo un seguimiento, digamos, en la población en la que se ha hecho el estudio. Y además también hay una fase que se llama fase 4, que es la de vigilancia post-comercialización. Obviamente, al ser una vacuna nueva, se hace un registro más exhaustivo de todos los efectos adversos que puedan aparecer posterior a la vacunación en forma inmediata y en el seguimiento en el tiempo, con lo cual, digamos, a nivel nacional hay una Comisión Nacional de Vigilancia digamos, de efectos adversos, digamos, lo que se llama la CONASEBA, acá en Argentina, con lo cual se va a hacer un seguimiento muy estricto de esto. Sí. La realidad es que, digamos, los datos que tenemos, la mayoría son efectos adversos leves y poco frecuentes, pero obviamente tenemos que estar atentos a cualquier efecto adverso que pueda aparecer, que, digamos, que obviamente se dan cuando se empieza a hacer una vacunación masiva. ¿Gus? Ahora, este paper que ha circulado extraoficialmente, digamos, del ANMAT, que tuvo mucha repercusión, digamos, es casi pregunta obligada, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Digo, ¿esto es normal que todas las vacunas tengan algún tipo de efecto? Porque lo que quizás la oposición misma ya lo ha dicho en el Congreso, quizás lo que le inquieta a ciertos sectores es que la información no sea un poco abierta, ¿no? Por ejemplo, hay una comisión de salud en el Congreso, se había sancionado una ley para este tipo de contratos, y debe darse a conocer el tipo de convenio, y no hay, prácticamente se sabe muy poco. Entonces, sobre este tema, esto es lo que genera quizás más inquietud, ¿no? No tener la información completa. Por ejemplo, ¿qué hay con el tema de la trombosis, del absceso en algún miembro, etcétera, etcétera? Exactamente. Hay cosas que tienen que ver también con el tipo de aplicación, y hay que ver si tienen que ver, a veces los abscesos se pueden formar, digamos, cuando uno hace una aplicación que no es correcta, digamos, no hace una limpieza, un buen lavado de manos. Hay que ver bien todos los ítems. Por eso es que nosotros, digamos, obviamente que si esta vacuna está aprobada por la entidad regulatoria, o sea, obviamente, digamos, la ANMAT hizo una recomendación al Ministerio de Salud, y a través de eso el Ministerio de Salud hizo una aprobación de emergencia. Obviamente todas estas vacunas tienen en este momento una aprobación de emergencia, que va a ser una aprobación definitiva cuando presenten los datos de los estudios completos, ¿sí? Que ahí va a ser, realmente se va a expedir cada una de los organismos oficiales en aprobar obviamente las vacunas. Yo creo que, a ver, una de las cosas que nosotros tenemos que abogar en este momento es que haya confianza en las vacunas. Y una de las situaciones para generar confianza en las vacunas es tener información clara, digamos, y que la gente, digamos, que no haya dudas sobre la información que se tiene sobre datos de eficacia, de seguridad, de probables efectos adversos. Obviamente, como todos los medicamentos,
digamos, las vacunas pueden tener efectos adversos. Lo que tenemos que hacer nosotros un balance es en el riesgo-beneficio, es decir, estamos ante una pandemia, digamos, que duró todo un año, digamos, una pandemia que no ha pasado en muchísimas, digamos, décadas, que ha afectado tanto a la salud, la economía a nivel mundial. Digamos, estamos teniendo estas herramientas que la realidad es que han demostrado que tienen una eficacia mucho más alta de lo que se esperaba, si mayor al 90%, con datos de seguridad que son aceptables, es decir, no ha habido efectos adversos graves como para tener, consideraciones de eventualmente no aprobar una vacuna. Ustedes saben que ha habido vacunas que han tenido algunas situaciones que han sido para investigar, y en esos casos es muy importante que se genere confianza, porque cuando hubo situaciones particulares o de AstraZeneca o de alguna otra vacuna, se paró el estudio, se hizo la investigación correspondiente y se avanzó. Me parece que la información transparente en este momento es lo más importante para generar confianza a las personas, para que las personas adhieran a la vacunación, porque si tenemos una vacuna y la población no se vacuna, la realidad es que no vamos a avanzar en poder controlar la pandemia. Y además, Florencia, hoy charlábamos más temprano, tener la seguridad plena de que va a llegar la segunda tanda, ¿no? La segunda dosis, digo, porque con esto no alcanza, no sirve, ¿no? Porque hay algunas dudas sobre, dicen que era más sencillo fabricar esta primera tanda, ¿no? En Rusia, y con la segunda es un poquito más complicada porque son dos vectores distintos. ¿Es así? Claro, exactamente. Esta vacuna, la Sputnik V, es una vacuna heteróloga, es decir, que utiliza, el vector viral, que es el adenovirus, uno distinto para la primera dosis y un vector distinto en la segunda. Obviamente esta vacuna, nosotros sabemos que es la primera dosis, estas 300.000 dosis que llegaron, no es el esquema completo, sino es la primera dosis. Con lo cual, la segunda dosis sería los 21 días de esta primera dosis, con lo cual, obviamente esperamos tener en ese plazo la segunda dosis para poder realmente estar protegidos, porque es una vacuna con 2 dosis y para generar una protección completa tenemos que tener aplicadas las 2 dosis. No es, algo que tenemos que tener en cuenta y que es importante, como en todas las vacunas, tenemos un intervalo mínimo, o sea, nosotros no nos podemos dar la segunda dosis antes de que pasen estos 21 días, pero sí esta segunda dosis se puede dar, posteriormente, y claro, eso no significa que reiniciar el esquema, pero obviamente que esta vacuna debe llegar, tiene que llegar en el momento en que deberíamos aplicarnos la dosis para no demorar obviamente la protección en nuestra población. Sí. Ahora, ¿y cuántos meses te imaginás vos entre vacunación y demás para tener cierta tranquilidad ya con el virus? Me imagino que esto nos va a ocupar por lo menos casi todo el 2021 también. Y yo creo que sí, quizás uno pensaría, si vamos a tener las dosis que están programadas ya del Instituto Gamaleya, y si después tenemos las dosis que también están acordadas con AstraZeneca y a través del mecanismo COVAX, quizás pensar aproximadamente en junio vamos a tener, ir avanzando en una protección más importante a la población, porque ustedes saben que esta campaña de vacunación que se inició ahora va a ser en forma escalonada, que va a tener que ver con los lugares que tienen, mayor riesgo, es decir, los aglomeramientos, los que tuvieron mayor impacto en el COVID, los que están teniendo brotes en este momento, y obviamente después a qué grupo de población voy a hacerlo, que inicialmente va a ser personal de salud, el personal de salud más expuesto, y ese personal de salud que es crítico, ¿sí? Que obviamente son el personal de las terapias intensivas. Y a medida que tengamos disponibilidad de insumos, se va a ir avanzando en otros grupos de mayor riesgo, avanzando en otros grupos de personal de salud, en personal esencial, cuando esté disponible una vacuna, que puede ser la Sputnik V o alguna de las otras vacunas para mayores de 60 años o para otros grupos de riesgo, iremos avanzando en esas poblaciones. Obviamente, el objetivo de la vacunación es disminuir la circulación y obviamente evitar las complicaciones y las muertes por COVID y obviamente el impacto en los sistemas de salud. Sí, que en Argentina tristemente ya son 42.868 las víctimas fatales que nos dejó el COVID hasta el momento. Florencia, te agradecemos tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos a